fue detenido, fue víctima del terrorismo de Estado, habiendo permanecido detenido durante la última dictadura militar, experiencia que aporta una voz profundamente comprometida con la memoria, con la verdad y la justicia. También nos acompañan hoy la viceintendenta y presidenta del Honorable Consejo Deliberante, secretarios, concejales, funcionarios, instituciones intermedias y familiares. Agradecemos también a Juan Cabandier, Luis Sanz y Sara Liponeski, quienes no pueden acompañarnos esta noche, pero hacen llegar también su afectuoso saludo a la autora y a todos los presentes. A continuación, el señor presidente municipal, Adrián Federico Fuertes, dirá unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. He tenido el enorme honor de tomar un café con Jorge, Valentina. Digo que es una noche mágica porque no toda la noche se para un libro. Felicitar al equipo que conformó Valentina, sí, ayúdame, integrado por Valentina, por Nahuel Oviedo, por Miguel Federic, por el profesor Moreira y Andrea Almira, que han hecho este acto de reivindicación que tiene una enorme importancia, que la presencia de Jorge también la marca y la engalana. Y contarle lo que veo a algunos chicos de la escuela, que el papá de Jorge era el médico de Perón, que si no me equivoco también fue ministro de Educación de Perón. Sí. Y que Jorge, que parece algo tan mágico, nos contaba recién cuando veníamos en el auto que hablaba con Perón cuando tenía pelo largo de 22 años. Digo para enmarcar un poco la importancia del placer que tenemos esta noche de tenerlos aquí. Quiero recordar también que las mujeres y los hombres de la democracia de nuestra ciudad, en algún año no lo recuerdo, porque yo no era ninguna autoridad, plantaron el arbolito, el lapachito, yo estuve ahí atrás. Luego, y en un municipio de otro color político. Luego vinimos nosotros y se hizo la plazoleta que se denominó la plazoleta de la memoria en el 2005. En el 2010 convocamos un montón de artistas de Villaguay y mejoramos con artistas, con músicos, con artistas plásticos esa plaza de la memoria, y ahora el año pasado también la mejoramos un montón. La Municipalidad de Villaguay ha hecho 16 libros contando historias, un programa que se llama Los Nuestros, que dirige Miguel Federic, y creo que hoy estamos saldando una deuda de esta historia que es hermosa y que es trágica. Y en un libro de papel, y ahora estamos todos con la tecnología y nosotros hacemos libros de papel, 16. La mayor cantidad de libros de un municipio en toda la provincia, invertimos fondos públicos en eso, y me parece importante, porque además después van a la escuela, a las universidades. Nosotros estamos muy emocionados de poder estar aquí y queremos aprovechar en esto que está marcado en el 50 aniversario del golpe de Estado, de tratar por todos los medios, mediante el diálogo, de difundir y de conocer lo que pasó, lo que nos pasó, importante para que nunca más vuelva a pasar, fundamentalmente en las escuelas, en los jóvenes. Y también aprovechar esta noche para hacer una convocatoria que no es partidaria, sino política, y que se impone por la realidad que vive nuestro país, es de que todos y cada uno de nosotros creo que tenemos la obligación moral de que los sueños truncos por los cuales pelearon estos miles y miles de personas, estos 20 de Villaguay, no sean esos sueños truncos,
Y hoy se impone la responsabilidad de todos nosotros de participar en todas las organizaciones de la sociedad civil para que esos sueños que hoy se ven opacos vuelvan a brillar. José Martí dijo que todos los hombres deberían por lo menos plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro. Nosotros en Villaguay plantamos el árbol, el apacho. Hoy honramos a esos 20 hijos que tuvimos y que hoy recordamos, y esta noche escribimos el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la autora de esta obra, Valentina Mesa. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por estar acá, por acompañar esta presentación. Gracias en especial a las autoridades, a Jorge, Tariana. Es un honor, un placer, una alegría que nos acompañe en este momento tan importante. Bueno, Adrián y todas las autoridades acá presentes, Diana, Florencio, funcionarios y funcionarias del municipio, a los familiares, hijos e hijas de nuestros y nuestras desaparecidas. La verdad que estoy muy conmovida por volverlos a ver. De alguna manera son también coautores de este libro. Y bueno, gracias a veo muchos estudiantes, familias, así que bueno, gracias por acompañar en este momento. Y también creemos que es importante por lo que contiene y reúne este libro, tantas historias que son un pedacito de nuestra historia de Villaguay y, como hablábamos recién, han estado invisibilizadas por tantos años. Este libro es fruto de una investigación que iniciamos desde la Dirección de Derechos Humanos en la Universidad, de la que estoy hace casi 8 años a cargo, y surge de una política de memoria, y bueno, en este contexto, en el marco de cumplirse los 50 años del terrorismo de Estado, de la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Así que yo les voy a contar brevemente un poco sobre este proceso, cómo iniciamos, cuáles fueron nuestros objetivos, un poco el trayecto hasta llegar acá. Como decía, cuando iniciamos esta búsqueda de información, encontramos muy pocos registros, empezamos a ver qué teníamos acá producido, qué registros había, qué información sobre la temática de memoria, verdad y justicia, y la verdad que no encontrábamos muchos registros, información oficial, documentos. Cuando preguntábamos sobre las personas desaparecidas, por lo general nos daban 1 o 2. Acá están los familiares de Ricardo Miller, de Ricardo Sáenz, que son quienes han por ahí sido más visibilizadas sus búsquedas, porque sus familias se han quedado acá. Pero bueno, me parecía que faltaba parte de la historia, entonces ahí empezamos a ponernos en contacto con organismos de derechos humanos, especialmente con el Registro Único de la Verdad, a tejer un trabajo conjunto con ellos, y ahí es que recibimos la nómina y de forma inesperada vemos que en realidad tenemos 20 personas, 21, ahora voy a contar un poquito más en detalle. Son muchas personas, ¿no? Hombres y mujeres que han nacido y han sido criados acá en Villaguay y que en la adolescencia, generalmente en la juventud, por búsqueda de trabajo, de estudio, de formar una familia, han migrado a otras ciudades, a grandes centros urbanos y se han encontrado con el trágico terrorismo de Estado del cual fueron víctimas. Así que bueno, una vez que recibimos esa información, esa nómina, empezamos a decir, bueno, a ver, tenemos un listado de 20 nombres, algunos datos generales, pero nos interesaba saber, nuestro objetivo era, bueno, generar un documento, un registro oficial, con información sistemática, confiable, y conocer un poco más acerca de estas personas, ¿no? Una de las preguntas era solamente quiénes fueron
nuestros y nuestras desaparecidas, sino también cómo han sido esas trayectorias de vida. Y bueno, como decía Ben Adrián, tenía que ver con hermosas historias, en principio, y trágicas historias, ¿no? En general por el desenlace. Así que bueno, empezamos la búsqueda de contactar familiares, fue un proceso que costó, que llevó tiempo, porque bueno, muchas familias se han mudado de ciudad, han migrado, muchas personas han fallecido también porque pasaron varias décadas de estas desapariciones. Y bueno, en muchas búsquedas fuimos ubicando con las redes, en muchos casos, por Facebook, porque por ahí los datos que tenían algunas instituciones estaban desactualizados. Y bueno, ahí empezamos a pautar las entrevistas y a tener también hermosos y dolorosos encuentros. Acá veo a Karina Pérez, a los hermanos Bronte, familia Miller, con quienes nos hemos estado encontrando, Ana María Sáenz, con Norma Méndez. Bueno, ahí comenzamos por ese proceso de las entrevistas y a narrar estas historias, ¿no? Fue un momento de entrevistas, pero que después se fue sosteniendo a lo largo del tiempo, porque fuimos también intercambiando información, obteniendo fotos, y bueno, así fue que fuimos narrando estas historias y de esta manera también construyendo nuestra memoria colectiva. Fueron muy importantes, no quiero dejar de hacer mención al Registro Único de la Verdad, que en su momento dirigía Marcelo Boykens, a todos los organismos que nos fueron acompañando en este trayecto. Y bueno, un poco sobre el libro, después lo van a poder adquirir y ver, pero rápidamente consta de 3 partes. Una primera contextualización local y nacional de lo que fue el contexto de dictadura. La segunda parte sí ya contiene la nómina de las 20 personas. En realidad son 20 personas nacidas en Villaguay, y también sumamos a Ricardo Miller, que en realidad nació en Bowery, La Paz, pero bueno, fue criado acá y es muy recordado, tiene sus familiares acá también. Y también está el caso de Diego Muniz Barreto, que si bien nació en Mar del Plata, pero tuvo su destino final acá, a unos kilómetros de acá, en Arroyo Moreira. Fue parte de un trágico evento, que fue secuestrado y enmascarado en un accidente, asesinado acá en el Arroyo Moreira. Así que esas 2 historias también las van a encontrar acá en el libro. Y bueno, voy a ser sincera, las historias son crudas, la verdad que fue algo muy conmovedor y angustiante escuchar muchas de las historias, el nivel de violencia extrema y todas las situaciones que han terminado con la vida de estas personas. Así que, bueno, agradecerle nuevamente acá a los familiares que tuvieron el tiempo, la disposición para contar estas historias, para compartirlas y hoy que estén, bueno, reunidas en este libro. Y finalmente la tercera parte del libro es una historización sobre los espacios y homenajes que se han hecho, los espacios de memoria que contamos en la ciudad y los diferentes homenajes que se han hecho a lo largo de estos últimos años en nuestra ciudad. Quiero recalcar por ahí la importancia en ese sentido que tiene este libro de ser un aporte a nuestra construcción de la memoria colectiva. La memoria es un proceso subjetivo, individual, pero es ante todo social. Se construye con otros, con otras, y es parte de nuestra memoria y de nuestra identidad. Por eso cuando pensamos en el título, Narrar para hacer memoria, es esta idea de escribir estas historias, visibilizarlas, compartirlas. La narración de las experiencias y testimonios son claves en la construcción de nuestra memoria. Estas memorias colectivas, como decía Rosario Badano,
que fue detenida también y es de la ciudad de Paraná y es docente y ha escrito mucho sobre el tema, sostiene que las memorias colectivas necesitan tanto de un sujeto de enunciación como la posibilidad de escucha, ¿no? Estén ustedes del otro lado escuchando estas historias, leyéndolas, después compartiéndolas y haciéndolas circular. Este proceso de transmisión para que estas historias tengan cuerpo, se encarnen, circulen, y cuando eso sucede, necesariamente nos transforma. Finalmente, para terminar, yo quiero dar la palabra a Jorge, que seguramente muchos estarán esperando escuchar. Terminar agradeciendo nuevamente a los familiares que nos acompañan, siempre atentos, que han acompañado con tanto afecto este proceso, a Damián Cortiñas, que está por aquí, que allá al fondo, que también escribió uno de los prólogos del libro. Damián es, además de militante, docente, músico, es el nieto de ni más ni menos que de Lolita Cortiñas. Ahora lo vamos a escuchar con un grupo Canciones Contadas. Matías Ayastubi también es el prólogo. Tati Almeida. Marcelo Boyker, profesor Nahuel Oviedo, también está por acá y que fue parte también del libro. Y a todos que han colaborado con alguna información, con alguna foto, con algún dato, como Albino Musari, Cristina Carlini, Seferino Zambullo, Enrique Antón, María José Zurra, especialmente a Miguel Ángel Federic, que hizo la revisión general, a Andrea Elvira, que hizo la corrección, edición y apoyo psicológico en todo este proceso. Todos los funcionarios, a todo el equipo municipal, a las compañeras de la dirección, Adrián, Florencio, Diana, todos los secretarios que de alguna manera siempre apoyan y acompañan este proceso. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a escuchar al diputado nacional Jorge Tayana. Buenas noches, muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar con todos y todas ustedes en este día, que es un día especial. Primero, la felicitación a la autora y a su equipo, a Valentina, por haber hecho esta obra, que es una obra de investigación, casi de antropología, por buscar datos ya que se estaban difuminando, pero es sobre todo una obra de amor. Es una obra de amor a los semejantes, de quienes fueron víctimas por buscar conseguir sueños de un Argentina mejor. Quiero agradecer, por supuesto, al intendente que nos acompaña acá, a Adrián, a su secretario de Gobierno de la Nación, que han impulsado todo esto. Y quiero felicitarlos a todos por esto de la publicación de los libros. Esto de publicar libros en un tiempo en donde pareciera que meditar, pensar, perder el tiempo en leer es una cosa inútil. Pero pareciera que no, pareciera que el tiempo de lectura, el tiempo de reflexión, el tiempo de diálogo son cosas que debiéramos hacer todos con más frecuencia, con más insistencia, y sacaríamos seguro un mejor provecho de esa tarea. Digo esto porque, lo mencionaba recién en la prensa, vivimos momentos de mucho cambio. Es una época, no es una época de cambio, es un cambio de época. Es un cambio como el que tuvo la sociedad con la revolución industrial, es un cambio como el que tuvo
cuando se inventó la rueda. ¿Sí? Es un cambio y nosotros estamos recién en los comienzos de ese cambio. Y no terminamos de dimensionar la profundidad del mismo y las consecuencias que ya ha tenido y que va a tener sobre nosotros, sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia, de nuestros futuros compatriotas. En ese mundo tan en cambio, este ejercicio de memoria no está limitado a recordar estos hechos trágicos. Yo personalmente conocí a dos personas que están acá. A Ramona Castellón, la mamá de Pepe, mi hermano y de Lito, y a Diego, mi hijo Reto, que había conocido antes. Pero no solo es importante conocerlos, o haberlos conocido, sino que es importante recordarlos, saber que son parte de un pasado trágico de la Argentina, como fue la dictadura, el terrorismo de Estado, en un país que lamentablemente tuvo bastantes momentos trágicos. Si uno mira la historia argentina, el siglo XIX es un siglo lleno de enfrentamientos entre compatriotas, casi una permanente guerra civil. Y después las campañas al desierto que viene un desierto, sino que había gente. Así que imaginen la consecuencia de ese título. Entonces, y el siglo XX es un siglo también bastante conflictivo en Argentina. Ahora tenemos 42 años de democracia. Y la democracia nos dio un nivel de convivencia, pero no nos ha solucionado los problemas económicos, sociales y culturales. El doctor Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Y debiera ser así, pero no hemos podido, no hemos sabido, no hemos encontrado la forma, o no nos han dejado, pónganlo como quieren, pero no hemos logrado ese resultado. Y eso es un déficit, es un pendiente que tenemos todos los argentinos. Y ese pendiente lo tenemos, por un lado, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con el futuro, pero lo tenemos también con el pasado. Lo tenemos con el pasado y por eso es importante esto que vemos. ¿Por qué lo tenemos con el pasado? Porque la idea o la lucha por una Argentina justa, libre, y soberana, que es demasiado partidaria, pero justa, libre, democrática, igualitaria, como quieran llamarla, tiene muchos antecedentes y tiene muchos sueños puestos en ella y también muchas esperanzas. Y quizás en épocas en donde se habla de batallas culturales, quizás la principal batalla cultural no es tanto si uno cree en tal o cual modelo o no cree en otro. Yo creo que el principal elemento de la batalla cultural está en nosotros mismos y en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro pueblo. Está en la capacidad de tener esperanza y de confiar en que somos capaces de construir una Argentina mejor para la mayoría o para todos los compatriotas. Esa es un objetivo al que no hay que rendirse. Y no hay que rendirse, y mucho menos en épocas oscuras. Estas son épocas oscuras, no solo de la país, son épocas oscuras de la humanidad. Tenemos por lo menos 2 genocidios que se están cometiendo. Uno en Gaza, otro en Sudán. Sale todos los días. No parece conmover, ni parece movilizar las fuerzas suficientes para detenerlo. Sucede. Y entonces uno siente como, si no logramos evitarlo, somos entonces cómplices más o menos pasivos. ¿Cómo podemos aceptar vivir con eso? ¿Cómo podemos aceptar que la vida humana
no tenga valor. Y eso, en nuestro mini mundo, tiene un sentido, por suerte, menos violento, pero tiene un sentido también dramático. Una gran mayoría del pueblo argentino está retrocediendo en sus niveles de vida, en sus niveles de educación, en sus posibilidades, en sus esperanzas. Y eso no es, un poco son los tiempos, pero no es solo los tiempos. Son decisiones que se toman desde el lugar del poder y decisiones que no hemos podido revertir. Y yo creo que un buen mensaje que tiene que estar detrás de este libro, que tiene tantos sueños detrás de sí, es la idea de que nosotros sí podemos hacer. Y para eso hoy estaba hablando con el intendente y me contaba la historia de los dos cementerios, o dos de los cementerios de Villa Guay. Uno, un cementerio de los colonos o de la comunidad judía, que tuvo un desarrollo importante en la zona, y otro, el cementerio de los esclavos negros que huían de Brasil y que sobrevivía un grupo. Entonces uno dice, caramba, nosotros también somos el pueblo capaz del mestizaje, somos el pueblo capaz del respeto de las distintas culturas, somos un pueblo capaz de rescatar distintas naciones, distintas religiones, distintas prácticas y vivir en paz. Y eso, yo insisto, es uno de los más grandes valores que tenemos en la Argentina. Nosotros deberíamos estar más orgullosos de lo que estamos de eso, porque lo tomamos por naturalidad. Pero si uno ve el mundo, no es eso lo que sucede en el mundo. Y en realidad hay una fuente de resentimiento, de odio, de enfrentamiento grande en eso. Así que yo quiero usar ese ejemplo porque no nos debemos dejar convencer de eso que dicen algunos, de que finalmente los argentinos no servimos para nada. Que la idea esa que la soberbia argentina o la soberbia porteña o lo que sea, en realidad ha sido una gran mentira. Y este es un pueblo o una sociedad incapaz de ningún logro. Eso es mentira. Nosotros tenemos muchos logros y los tenemos en la esfera de lo social, lo tenemos en la esfera de la cultura, lo tenemos, somos el único país de América Latina que tiene 2 premios Nobel de la Paz y 3 premios Nobel de Ciencias. Uno dice, bueno, es algo, ¿no? No es poco. Nosotros somos una sociedad que merece vivir mejor y tener un futuro más venturoso del que aparece hoy. Y esa es una tarea para realizar entre todos, más allá incluso de banderías políticas. Nosotros enfrentamos desafíos de alguna manera existenciales en las próximas décadas. En las próximas décadas hay países, no quiero mencionarlo, pero hay países muy históricos, muy tradicionales, que van a perder 5, 6, 7 millones de sus habitantes simplemente por una cuestión demográfica. Y son países en los cuales procedemos quizás algunos más de lo que estamos acá. Entonces, nosotros no estamos en esa situación. Nosotros tenemos que reconstruir la esperanza. Y para reconstruir la esperanza y hacerla extensiva a todos, tenemos que hacer 2 o 3 cosas. Yo mencionaba también y trato de repetir mucho. Primero tenemos que aprender a escuchar. Hay que escuchar. Si no sabemos escuchar, no nos va a ir bien. Porque incluso ahora está de moda esto de gritarse, de insultarse. Y con eso se reemplaza el diálogo y las opiniones. Y eso tiene una consecuencia gravísima. Y es que no se debaten ideas. Se debate la picardía de que contesta con una grosería o con un chacarrillo más rápido. Pero eso no sirve para nada. Sirve para entretenerse. A mí me parece bien
en los programas de entretenimiento, me parece más cuando estemos discutiendo qué tenemos que hacer por nuestra sociedad, por nuestra ciencia, por nuestra cultura. Entonces, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. Y hay que hablar poco, así que ya me voy a casar pronto, porque si no me voy a estar violentando lo que estoy diciendo. Y hay que, al mismo tiempo, tener esperanza. Tener esperanza porque es verdad, el ser humano tiene una parte extraordinariamente solidaria y tiene una parte extraordinariamente agresiva también y destructiva. Y eso convive en nosotros. Se supone, porque son creyentes por la religión, los que no son creyentes por la razón, se supone que tenemos que avanzar en una convivencia que se llamaría más civilizada, en donde nos respetemos todos. Bueno, está visto que eso es un desafío que está pendiente todavía por realizar. Pero tampoco nos tenemos para atrás. Hemos cumplido el periodo más largo de democracia de la historia argentina. No estamos viviendo el mejor de los momentos, ni el mejor de los gobiernos. Eso me parece obvio, mi pensamiento es claro al respecto. Pero nosotros tenemos que aprender de nosotros mismos, de nuestra historia y de aquellos que se sacrificaron y dieron tanto por nosotros. Yo conozco lo que hizo la mamá de José y de Lito por ayudar a los presos. Yo conozco su generosidad, conozco su valor y por eso también quería estar acá, porque fue un ejemplo no solo del amor materno, fue un ejemplo de la capacidad de solidaridad y de la valentía de los argentinos y en este caso de las mujeres argentinas. Así que permítanme terminar con un homenaje y con un mensaje de esperanza. Como dice la canción, todo está guardado en la memoria y todo tiene que estar guardado en la fuerza por transformar y hacer de la Argentina un país más libre y más justo. Muchas gracias. Gracias. A continuación, invitamos al intendente municipal de Fuertes a hacer entrega del obsequio para el diputado nacional coordinador.